buenas tardes, día lunes 11 de noviembre, estamos comenzando un nuevo Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Joaquín Lavín y Hola, Francisco Vidal. Muy buenas tardes, ciudadanos. Qué fin de semana más duro, intenso. Rápido, las cosas están pasando demasiado rápido. Pasaron demasiadas cosas, ¿no encuentran? Mira, el mejor ejemplo es que el presidente en la mañana de ayer en la entrevista al Mercurio dice que está por la reforma de la Constitución y en la noche en su casa, o sea, 12 horas después de haber leído la entrevista nosotros. No, la entrevista salió el sábado. El sábado. Y la reunión con anuncio fue dirigentes Fue ayer en la noche. Y pasamos en 24 horas a nueva Constitución, para que tú veas lo rápido. Ahora, se habla de un proceso con un Congreso Constituyente. ¿Qué significa, se preguntarán muchos auditores, un Congreso Constituyente? No está claro. Porque todos hemos especulado respecto Si lo que a uno queremos. supone que es el actual Congreso, Que hay dos sí, no, posibilidades. hay muchas, pero lo que uno... Escuchando, por ejemplo, a nuestro panelista aquí de jueves y viernes, Mario Desbordes, él entiende por Congreso Constituyente el actual Congreso. Incluso, de acuerdo a una versión de la segunda hoy día, diario en la capital, él estaría incluso por una composición mixta, o sea, Congreso más elegido. Pero, Puede ser el próximo Congreso también. claro que eso son 2 años más, po. O también podría convocarse a elecciones para un nuevo Congreso que solo sea para la labor de claro. redactar la Constitución y una vez que termine, se acabe. ¿Cómo? ¿Pero habría 2 congresos paralelos? No, porque solo para redactar la Constitución. No, Es que solo. se todo está Pero eso es especulando. una asamblea constituyente. Es una asamblea constituyente. Sí, o sea, pero- llamar a pero otra no con un elección para congreso. elegir a otras Por el personas nombre que tú redacten la quieras. Si Constitución. tú eliges a un grupo de personas por 6 meses para que redacten una constitución, ponle el nombre que tú quieras. Eso es una constituyente, asamblea, asociación. Claro, lo que pasa es que cuando le ponen Congreso Constituyente es como medio híbrido, porque si no, o debería ser el Congreso, o Asamblea Constituyente, o Convención, entonces Sí. ya no sabemos. No. Pero previo a habló todo la- esto, fíjate que yo creo que el problema que tenemos en Chile hoy día, aparte, es la violencia. Mira, habló la vocera. Porque ¿Qué dijo la vocera? Ayer cuando se reunieron con los partidos, ¿te acuerdan? El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio este anuncio, pero solo se quedó en los titulares. Sí, claro. Entonces hoy habló la vocera y dijo que todavía no tienen claro un mecanismo para la nueva Constitución, no está definido. Lo único que sí saben es que se requiere de la participación activa de la ciudadanía. Ya, pero es que entonces... No, yo creo que el gobierno no quiso definir cuál es el mecanismo exacto, porque es obvio eso. Pues tiene que dar parte de la discusión. Pero- Nuestro camino, ahora, es una cosa sí dijo, que su camino no es la Asamblea Constituyente. Pero entienden que claramente el Congreso y en este proceso la nueva Constitución tiene que haber aporte de ciudadanos que quieran participar activamente. Y ahí también recuerdan lo que fue la participación en los cabildos de la presidenta Bachelet. Mm. Claro. O sea, todavía está como en discusión. Está bien hoy día, enredoso, mira, ¿eh? hoy día en la mañana estuve con el presidente de la Cámara de Diputados ¿Ya? y él dijo que hoy día en la tarde, no sé si ahora está pasando, iban a votar porque en la Comisión de Constitución están viendo estas materias y querían votar por un mecanismo que ellos estimaran. Entonces él estimaba o él creía que se podía caer esa votación. Dado este anuncio, a ver si es que se puede conversar para que lo que no pase es que tengamos la calle pidiendo un mecanismo, el Congreso pidiendo otro y el gobierno El otro. otro. O sea, ojalá tratar de alinearlo. Pero cualquiera sea la situación, yo creo que lo que tenemos que enfatizar, auditores, ciudadanos, es que si no para la violencia, esta puede comerse el movimiento, como ocurrió, hemos visto, no, iba a decir como ocurrió ayer, en cualquier lugar, Innumerables veces. innumerables veces. ¿Qué tiene que pasar para que se acabe esa violencia? Hay una Aislar pregunta. políticamente al violento, y aislarlo significa que la oposición, la derecha y el gobierno tengan un acuerdo común sobre lo constitucional y sobre la agenda social. Ahora, quien pone por definición esa agenda Pero ¿por es qué, el ese va gobierno. a ser el requisito para terminar con la violencia? Francisco? Porque te aísla, Aislar la violencia. porque la gente no sale a la calle una vez que está... En términos naturales, pero no Media- es que un acuerdo político una cosa cambie la otra. No, pero a la medida que tú tengas algún partido que está incitando, no a que sean violentos, pero se generan estas instancias que se sabe que terminan con violencia. Y cuando se convocan a ponerle más benzina al fuego, en un momento que estamos todos tratando como de calmar un poco, se están avanzando en acuerdo, uno esperaría que estén todos en ese carro y no atrás usando el conflicto. Y eso está pasando. Tú colocaste el ejemplo en un programa que me hace sentido. Hoy día, cuando está el saqueo, ¿Los peces tropicales? sí, pero mira, hay gente que no saquea, que está en el lugar del saqueo.
¿Estamos? Por supuesto, y ese es el problema que ha tenido Entonces, para que esa gente que no con los disparos de saquea carabineros. no esté en el saqueo, tienes que responderle a sus demandas. Así lo veo yo. Entonces, de tal manera que dejar solo al saqueador en la calle, lo que hace que la fuerza pública sea más eficiente y focalice la represión legítima, legal, de Estado en el saqueador y no en el que anda al lado. Se mezclan. Se mezcla. Ese es el problema. Sí. Ya, Entonces, pero por eso muchos nos hemos preguntado, ¿será conveniente seguir convocando más marchas en lugares que siempre sabemos que va a terminar de esa manera? Claro, lo que pasa es que la convocatoria de las marchas tiene una cosa inédita en Chile, que es la autoconvocatoria. Tendrías que prohibir internet. Ya, pero también hay grupos como la CUT que está convocando todo el tiempo a marchas y con lugar definido, Sí. que siempre es donde mismo sí, pasa pero todo. no son las marchas relevantes, no son las marchas No. menos importantes. No, no está bien, pero es la señal. Es la señal en la que se está generando violencia y están siguiendo. Ahora convocaron para mañana un paro nacional, una huelga, quieren paralizar todo. ¿Contribuye eso a encontrar una salida a esta crisis tremenda? Cero, al revés. Bueno, no, Todo lo que le eche más leña a la hoguera en estos momentos es malo, a mi Exactamente. juicio. Y a la hoguera se le echa leña convocando una huelga general y también cuando el gobierno, que es el otro gran y principal actor, no tiene claridad. Mira lo que me acabas de decir tú de la vocera. Que dijeron ayer un anuncio y ahora todavía no Que termina no claro. se sabe de qué se trata. Pero es que entonces, No, ¿cómo pero ¿cómo se hizo a propósito? A propósito. O sea, obviamente que el gobierno o sea, quieren tiene decir que, que están abiertos. tiene que dejar abierto ese mecanismo. Habló de un Congreso Constituyente. Ahora, ¿qué es exactamente un Congreso Constituyente? ¿Es este Congreso? ¿Es el próximo Congreso? ¿Se eligen otras personas entre medio para que el Congreso las escuche? Todas esas cosas son... Pero eso debería haber son parte ocurrido de la- entonces hoy día en son la parte de la mañana. discusión. Hoy día en la mañana, Yo honestamente el esperaba... ministro Blumel eso en la mañana. reúne a todos los presidentes de partido O sea, y les dice, ya, esta es la instrucción que tengo del presidente. yo honestamente me esperaba en la mañana una cadena nacional de presidente de la República, porque así como ha hecho muchos anuncios, este es de los más relevantes. Claro. Entonces, quizá ocurra la noche, no lo sé, pero uno hubiera esperado que un anuncio tan importante, que además tantos se resistieron, Ah. no se diga en la noche ahí como en la salida, Sí, es curioso esa parte, ¿eh? oscurito, ahí como en la pasada. Sí. Ahora han estado tanteando terreno, tratando de levantar el tema para ver cómo reaccionan todos, no sé. Es curioso, ¿no? Sí, yo estuve en una reunión el sábado en mi partido y una discusión larguísima y salió nueva constitución como concepto, ¿ya? Ahora fíjate que el presidente anoche el gobierno dice nueva constitución. Entonces, ¿cómo amarramos eso? Porque fíjate que el gran paso del presidente fue decir nueva constitución. O sea que no había hecho antes, había Cosa- hecho ¿te fijas, no? reformas. Entonces, pero como Pero, la gente, Francisco, pero ¿por qué como la ustedes- gente no le cree a ¿Por qué nadie, ustedes no valoran eso? yo lo valoro. Ah, ya. Pero Está ¿cómo bien. se concreta Pero eso ¿por qué en no lo gestos? dicen? Bueno, en micrófono que me han puesto lo he dicho. Incluso cuando leí al presidente el sábado que era una reforma, en alguna radio dije, no, pues presidente. Sí, pues, te enojaste ahí. No es reforma, es nueva constitución. No digo que me haya hecho caso a mí, pero como el concepto. Porque tú tienes que responder la demanda, porque una vez más, al responder a la demanda, aíslas al violentista y al saqueador. Ahora, Iván Flores, presidente de la Cámara, me dijo una cosa que también queda dando vuelta. En la medida que el presidente se demora, o el gobierno se demoran en hacer anuncios, las expectativas de la calle van creciendo Aumentan, pues. y cada vez todo es más insuficiente. Así es. Probablemente un anuncio que en un comienzo, en la segunda, tercera semana, pudo haber generado un efecto cada día menos. Claro, yo entiendo la crisis en el gobierno, entiendo que el presidente lo está pasando muy mal, porque es evidente, es la peor crisis desde el 11 de marzo de 1990. Yo no recuerdo otro igual. Pero para nada. Obviamente. Por la masividad, por la violencia incorporada. Pero ay, el presidente tiene como el carácter, la inteligencia para darse cuenta, pero no sé si comparte conmigo que va como detrás del acontecimiento. Ayer se puso delante la nueva constitución. Sí, pero lo que no sabemos es cuánto de él, de su carácter o de los equipos, porque finalmente, por mucho que él sea el presidente, igual tiene que contar por lo menos con el apoyo de su coalición. Pero mira lo Entonces- que logró el presidente anoche en su casa, que la UDI esté por una nueva constitución. Eso Para- era impensable hace una semana atrás. ¿Qué hace una semana? El viernes. Yo creo. ¿Ah? Yo creo. Claro, pero ¿quién logró eso? Pero por eso valoren. Yo lo valoro. Porque aquí, en el fondo, yo lo que veo es que
El gobierno obviamente tiene que ser prudente. ¿Ah? Tiene que ser prudente. Porque ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo quiere hacer su juego político pequeño. ¿Ah? Entonces cuando tú dices yo doy 10, el otro dice no, es que tenés que dar 100. ¿Ah? Entonces van corriendo el cerco para que nunca se solucione el problema. Porque en el fondo hay algunas personas que quieren tratar de provocar un mal mayor. Está claro eso, usted. ¿Ah? Entonces, yo creo que a esta altura ya está súper claro. Y es parte del juego político, pero muy lamentable en momentos que hay demasiadas cosas en juego. Entonces aquí había un cambio de gabinete, aquí hay un ministro de Hacienda nuevo y totalmente distinto a los anteriores, hay un ministro del Interior nuevo y totalmente distinto a los anteriores. La interlocución es diferente, es otra generación, es otro diálogo, y sin embargo, para usted esta cuestión como que no... No, para mí, y hablo por mí, se han logrado avances, sin embargo, hay que, perdonen el concepto, amojonar. Mira, ¿sé lo que me rabia, Bárbara? Lo que me acabáis de leer de la vocera. Claro, después de que ya hicieron el anuncio... Entonces, no, espérate un poquito. Lo que alimenta eso es que mi candidato derrotado, Alejandro Guillé, le está diciendo al presidente, ¿sabe que llegó tarde, presidente? Llama a elecciones. Ya, pero eso no puede ser, Francisco. Pero Joaquín, no puede ser que una persona tan viejo como yo en política. Sí, pero por eso está bien, es la política chica. Es que si tú te atrasas... Pero es que es muy lamentable una persona que fue candidato presidencial. Claro, y debería tener una visión mi voto, de Estado. Tuvo el 45% y que en vez de estar diciendo eso, debería estar diciendo presidente. ¿Cómo lo ayudamos a salir de esta crisis? Bueno, ¿Ah? ¿Tú crees que alguien como Ricardo Lago o alguien como Eduardo Frei haría un tuit como el que hizo Alejandro Guillé? Jamás. Jamás, porque tiene otro sentido de lo Estado. Lo que está diciendo él es que le está exigiendo al presidente que renuncie y que ellos también, en el fondo, que renuncien. O sea, quiere la salida boliviana, en el fondo. Sí, hablemos de eso después. Sí. Vamos a hablar de eso, pero el contexto es bien distinto, sí. No, completamente. Lo escuchas en El Conquistador, Polos Opuestos. Si está pensando en arrendar un vehículo, vaya directo a Euro Rentacar, una empresa que brinda confianza y seguridad al momento de elegir un vehículo, autos compactos, intermedios, crossover, todos los tamaños. Eurorentacar.cl, central de reservas 224789000. Euro Rentacar, disfrute su camino. Ahora más que nunca, protéjase de la delincuencia con tepille.cl, active su tranquilidad para que así pueda contar con la protección de la única empresa que tiene 97% de efectividad protegiéndolo de los robos. Tepille.cl, solicite su representante sin costo en tepille.cl. Trongemen, la casa del impermeabilizador con más de 15 años liderando la impermeabilización en Chile, tiene soluciones profesionales y especializadas en distintas superficies que sean susceptibles de recibir agua o humedad. Confíe en los profesionales expertos en impermeabilización de trongemen.cl. Ayer fue mi primera vez, fui a un cabildo. A ver. Tanto que se habla de los cabildos y fue. Les voy a contar brevemente para no tomar tanto tiempo. Me llegó por WhatsApp de estos de vecinos, de rebote, una convocatoria a un cabildo que se está organizando en un lugar en el sector oriente de la capital. Yeah. Bueno, fui. Y en un principio eran jóvenes los que lo convocaban. Eran los jóvenes de haber tenido 25, 23, 24. Yeah. Llegó, de hecho, el director de la Junta de Vecinos a interrogarlos. ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué partido representan? Entonces, ellos aseguraban que no representaban a ningún partido, que no tenían ningún interés como determinado. Si te refieres a una determinada persona, no es el director de la Junta de Vecinos. Ah, él se presentó así. Como jefe de la Junta de Vecinos, coordinador de la Junta de Vecinos. Perdón, antes que ¿y qué tienes que andar preguntándote, compadre? Si todo el mundo tiene derecho a autoconvocarse. Bueno, sí, de hecho, se generó, no una discusión, pero era como, en el fondo él quería saber quién era y nosotros es como, ya qué importa, si igual da lo mismo. Bueno, son garantías que en el fondo... Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que está nerviosa respecto a que hayan grupos que estén como liderados por partidos políticos, tratando de meter ahí el cuento. Bueno, feo. La cosa es que estos niños nos dijeron que se autoconvocaron. Claro. Y que ellos habían tomado la pauta de la Mesa Unidad Social, que es la mesa de la CUT y el Partido Comunista. Bueno, entonces, ya dijimos partimos. Así, al final, después se generó, a propósito de eso, una discusión si es que subíamos el acta o no, nos hacíamos partícipes. Llegamos a la conclusión que da lo mismo, ya empecemos, porque ya no empezamos a demorar. ¿Y cuánta gente fue? Fueron como 50 personas. Ah, interesante. Sí, no, sí. Y eso que la difusión había sido muy poca, porque si se hubiera difundido más, hubiéramos sabido, probablemente habríamos ido más. Lo interesante es que había gente de todas las edades y de distintos estilos. O sea,
Era bien diverso. No me digas la dirección, pero ¿y en qué local caen 50 personas? No, era una plaza. Una plaza ahí tirado en el suelo. Mejor todavía. Bueno, ya. nos dividimos. Además con un calor tremendo. Mira, les voy a mostrar una foto. ¿Tú fuiste? No, monitoreaba a la distancia. Ah, ya. Le preguntaba a Seguridad Ciudadana. Con un dron. ¿Cómo es? ¿Cuánta gente hay? Un Ya. dron, ¿estará la Vamos, Bárbara mira, ahí? le estoy mostrando muy bien, una muy foto bien. ahí tirada. De esto la voy a subir en Ya Instagram. parece le un voy a grupo, subir. porque después se divide en Éramos grupos. 3 grupos. En mi Instagram, Sí, arroba grupo, Bárbara unas 10 personas Bricenuga. más o menos. Ya. Sí, éramos como 12, 15 en cada grupo, más o menos. Claro. Entonces, y Es en una eso- entidad que se llama Unidad Social. ahora, la que lo organiza. Pero es que ¿Eh? según ellos, no Y era. que en el fondo detrás de eso está La CUT. Revolución Democrática. Puede ¿eh? ser cabros de Sí, Revolución sí, sí, Democrática. sí, ellos son. Ellos son, pero lo Tenían han hecho toda en la otros pinta, pero según ellos no. lo han hecho en otros sectores. Pero bueno, está bien. Ya, según ellos no, ya, pero es que les quiero contar el punto fondo. Nos dividimos, ahora, a diferencia de lo que ocurre en otros lados que son bien politizados e incluso se insultan, gritan, ¿Eh? acá no hubo esas pasiones, se generó una conversación muy rica. Y la verdad es que si me preguntaran a mí desde ese punto de vista, fue increíble. El hecho de estar con gente que uno no conoce y en el fondo, más que hablar de la Constitución, hablamos como de las causas, por qué creemos que Ya. se genera, que hay que cambiar. Fue una conversación muy entretenida. Ya. Y después llegó un minuto en el que teníamos que, en el fondo, priorizar nuestros intereses, o Ya. la reforma o las cosas que más nos importaban. Y ahí es donde a mí se me pararon todas las antenitas y los pelos. Porque hicimos una lista. ¿ya? Ya. Entonces todos empezamos ya a ver cuál es para ti, salud, educación, hicimos un listado, Ya. ¿ya? Pensión, etcétera. Entonces después la metodología era la Porque hay que siguiente. priorizar. Sí, pero miren la metodología. 5 porotos por persona. ¿Ya? ¿5 qué? 5 porotos, 5 Ya. votos en el fondo. Eran 5 porotitos. Ya, está Entonces, bueno. Como los antiguos juegos de niños chicos. claro, pero el Como la punto, bolita. y aquí es donde yo salté el tiro, ahí porque no iba a quedar callada. Cada uno tenía que votar, pero tú podías poner los 5 protos en la misma alternativa. Entonces yo dije, a Claro, ver. voto múltiple. Entonces yo dije, a ver. Voto plural se llama. Pero eso. esto distorsiona el resultado. ¿No? Y como que se hacían los leyes, así, pero obvio, le digo, ustedes son 4, porque eran como 4 o 5 de los amigos Ya. de este grupo indeterminado, que en un grupo de 10 o 15, las personas normales, ¿qué hacen? Le ponen un porotito de salud. Y déjame adivinar un dónde poro- ponían los porotitos. No, pues que todavía no lo yo esto lo estaba anticipando. Ah, ya. Entonces, la gente ¿qué hace? Un porotito de salud, un porotito Claro, de educación, un porotito claro. Entonces, yo les dije, pero no, po. Eso hace la gente común y corriente. O sea, ustedes son 4 o 5, le van a poner todos los porotos a una alternativa y esa va a ganar por lejos, le va a ganar a todas. No, es que hay que priorizar. Entonces, al final, hablábamos un rato y los convencí y cambiamos la metodología. Ya, Entonces, cada persona tenía 5 puntitos y tenía que votar por 5 cosas distintas. ya. Entonces, nuestras alternativas ganadoras fueron seguridad, salud, pensiones y honorabilidad, corrupción, todo lo que tiene que ver con las autoridades políticas. Ya. Esas Está fueron bien. nuestras Buenas alternativas. prioridades. Ya. Pero después yo me enteré que, por ejemplo, en la mesa al lado, en el grupito al lado, una señora me contó que le había molestado también y que había ganado, la alternativa más votada era Nueva Constitución. Porque pusieron los Porque que ellos organizaban el pusieron cabildo, todo. pusieron los 5 porotitos en el Entonces Así ahí que- yo me quedé que con la fuera bala maniobra. pasada porque dije, pero obvio, o sea, si esa es la metodología, basta con que en un grupo de 10 tú votas 4 o 5 Sí, no, claro. y si los Se llama- 4 o eso se llama 5 voto plural. ponen sus 5 puntitos en la misma alternativa, le ganan a todos. Entonces No. la señora, a diferencia, porque yo hinché hasta que cambiamos la metodología, Ya. No, pero en la en mesa otro de grupo ella- No hay nadie que haga eso. no, pero es que ella también peleó, pero al final ella se rindió y dijo, ya, tengo una idea, votemos todo por esta alternativa. Entonces trató de hacer estrategia, pero eso no, po, sí, eso no es lo justo. Entonces, ¿con qué sensación me quedé? Fue una instancia increíble, lo felicité mucho por hacerla, todos quedamos muy contentos, pero en ningún caso, nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, eso puede ser representativo de nada, porque está súper manipulado. No sé si lo hicieron a propósito, pero claramente en todos lados, si es que uno lo hace de esa forma, vaya a ganar siempre la alternativa que uno quiere. Por supuesto. Ahora, mientras el gobierno no se pronuncia, Está sí preparado para tenemos eso. una alternativa de participación ciudadana con los alcaldes. Sí, por el 7 y 8 El de diciembre. 7 de diciembre, que es sábado. ¿Hay claro? ¿Cosas 7 y claras? 8. 7 y 8. Sí. Bueno, los que vivimos en Las Condes vamos a votar convocados por el alcalde de la Se Vinca. está en proceso de las preguntas, cómo va a ser y todo. ¿Qué eso. vamos a votar? Todavía no sabemos. No se sabe todavía qué. O sea, No, porque la idea es que va a haber una pregunta sobre la nueva constitución, pero también la idea es que haya preguntas económicas sociales, y las prioridades. de las prioridades, exactamente. Entonces, No, lo que te todo quiero eso decir es está que la bien. pregunta sobre la Sé nueva que hoy día había constitución reunión de los va a alcaldes. haber de todas maneras. Entonces, Tiene que haber. ahí es votación. Lo importante es que todos los que fueron a tu cabildo vayan a votar. Sí, pues aquí tienen que ir todos. Y así, en el fondo,
No, pero esto es mucho más masivo que los cabildos. Sí, claro. No, y es mucho más representativo porque tú vas y votas realmente, como que nadie puede, entre comillas, bueno, siempre se puede un Sí, poco. pero es más difícil. Ya, pero por lo menos si hay una papeleta o hay alguna cosa más estructurada o voto electrónico, no sé cómo lo van a hacer, pero es Va presencial. a ser una mezcla, yo creo, de las dos cosas. Porque hay que ser muy convocante y nosotros hemos hecho consultas presenciales que son mucho más, digitales, que son mucho más masivas que las presenciales. Sí, yo estoy tratando de abogar por los dos mecanismos. La verdad, Muy hay que bien. buscar los mecanismos. Ahora, Unificar. nos vamos a la pausa, pero a la vuelta les quiero plantear un debate que es algo que me han dicho de forma transversal todos los políticos de todos los sectores, que tiene que ver con la importancia de volver al voto obligatorio. Lo vemos a la vuelta en Por los Muy bien. Opuestos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño, @Bárbara Briceño acá en Instagram, @LavinJoaquín en Instagram, @Francisco Vidal Salinas 1. Me canso. Sí, es muy largo. Francisco Vidal Salinas 1. Como si hubiera otro. Sí, De la marca pero- no hay otro, ¿eh? Ya sería el récord ya. Exactamente. Sería como Dos mucho. voceros permanentes. Sí. Sí. Dejémoslo Lavín Joaquín, Bárbara Briceño acá, más fácil. Exactamente. Bueno, antes Oye, de irnos a la pero muy pausa. mal esto. No me gusta esta cuestión de que cuando a ti te rodean el auto tenés que bajar y bailar. Y algunos lo estiman como que algo simpático. Pero Es ese equivalente al cobro de peaje es un reto. típico que se hace a veces muy mal, me parece. Es un Pero yo reto. prefiero eso ante el peñascaso. Bueno, ¿Pero pero por qué? claro, pero ninguna de las dos cosas. po. Obvio, pero... ¿Eh? O sea, ¿por qué no me el puede mal pasar? menor, el Se ha mal generado menor. una polémica a propósito de eso, porque en los medios lo han mostrado como, ¡uy, qué simpático esto, este reto divertido! Pero en realidad la gente más grave, en la que me incluyo un poco, encuentra muy violento eso. Porque al final te paran, te rodean, Sí. depende porque hay algunos lugares que son más amistosos que otros, hay otros que te empujan el auto y te Sí. pegan, y si tú no te bajas a bailar, te apiedran o Sí. te tiran piedra o te patean el auto. Es violento. Es violento, sí. Hay una escena en El Pianista. ¿Ustedes vieron esa película? Sí. De en ahí que está lo- copiado esto, En ¿no? que los nazis hacen bailar a la gente para que puedan pasar. Que es una escena macabra. Entonces, no nos tomemos a la chacota algo que para la gente puede ser muy violento. Antes de la pausa, yo les planteé la necesidad que están señalando muchos políticos en distintos sectores de volver al voto obligatorio. Si nosotros tuviéramos que avanzar en un proceso, sea cual sea, para modificar la Constitución, en este momento que están tan deslegitimadas las instituciones, ¿ustedes creen que deberíamos volver al voto obligatorio? Pero mira lo Fíjate, que- yo nunca he sido partidario del voto obligatorio. O sea, porque en el fondo
Es que aquí pasaba lo siguiente, había voto obligatorio. Sí. Voto obligatorio, entre comillas, porque tampoco que te sacaran una multa, pero tú tenías que dar una explicación si Se es que te supone que sí. encontrabas En la comisaría. a no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿te acuerdas? ¿Eh? Creo que eran 200 kilómetros. Claro, entonces se hizo una maniobra en que se dijo, ya, ok, no vamos a tener voto obligatorio, vamos a tener voto voluntario, pero todos quedan inscritos automáticamente. Entonces se inscribió a todo el mundo. Y hoy día el padrón electoral es de ¿cuántas personas? 14 millones. 14 millones de personas. Además no está depurado. Hay gente ahí que Pero bueno, ya, está- sí, creo que todavía está hasta Salvador Allende en el padrón. Sí. Pero bueno, se inscribió todo el mundo automáticamente. Entonces, si ahora se les dice todo eso, oye, ¿sabe que ustedes quedan, entre comillas, casados con Z y ahora sí que están obligados a votar? Es como raro. O sea, no, tendríamos ¿eh? que volver a cero y que todos nos inscribamos, ¿o no? Claro, habría que volver en ese O, esquema. o volver a como estábamos antes. Claro, aquí si tú quieres porque, A ¿qué los es que lo ya había estábamos antes? inscritos, que Si volvamos tú querías a- te inscribías en el registro electoral y si querías no. Ahora, Pero ¿por qué te van a obligar? Ahora, es un debate, obviamente no lo que hay pasa es ningún que, dogma en esta mira, cuestión. el voto voluntario se hizo pensando, y nos equivocamos, que iba a votar más gente. Ese fue el sentido. Nadie hace un cambio para que voten menos gente. No, pero algo se sabe que cuando el voto no es obligatorio. Bueno, no, pero no vota. el error fue ese, el error de diagnóstico, de evidencia, y claramente vota menos gente. Pensaron Y que la iban a mejor convencer. demostración que los últimos dos presidentes de Chile, incluyendo mi presidenta Bachelet y el presidente Piñera, desde el punto de vista de la globalidad, por ambos votaron un cuarto de los chilenos mayores de 18 años. Sí, pero en votos el presidente Piñera Pero tiene es- más votos sí, que claro, casi sí. todos los otros presidentes, Pero eso salvo depende de los Eduardo momentos. Frei. Hay países que tienen voto voluntario y de repente vota el 70%, Claro. o el 80%. O en Argentina no sé, por 80. ejemplo, España el otro día. ¿Argentina tiene voto voluntario? Voto obligatorio. ¿Argentina? Argentina. Ya. Y, ¿Y España? No sé, que hubo no elección sé. ayer, ¿te acuerdas? Pero bajó ayer o sea, subió mucho la abstención. Ya. Entonces, Pero depende de los momentos. yo creo que, en mi opinión, como fracasó que votara más gente por la vía del voto voluntario, hay que volver al voto obligatorio. Ahora, no sé cómo hacerlo, si mantenemos la inscripción automática o volvemos a la inscripción voluntaria, no hacia atrás, sino que hacia adelante y al voto obligatorio. Sí. Bueno, es un Entonces yo te debate se garantizo está que dando. muchos de los que están marchando en la calle no han votado nunca. No, po. Y yo prefiero que voten a que marchen. O prefiero que voten y marchen, pero primero voto. Porque tú puedes marchar toda la semana, todos los días, pero si no, eso no se expresa en un voto, pierde sentido. Este fin de semana había una entrevista. Hay una entrevista a Joaquín Lavín, en donde se no, sí, refería claro, Mercurio, a la... 3 páginas. con toda la cobertura. Dos nomás. Ya. que hablaba de romper el elástico. Se rompió No, el elástico de la se clase rompió hace media. rato. Sí. O sea, bueno. Cuenta- No, que- perdón, Joaquín Cuéntale Lavín a- habló 12 horas antes que la Jacqueline Van Rieselberghe y los muchachos, diciendo una nueva constitución. ¿Fue un visionario, dices tú? Visionario. No dije nada tan distinto a lo que he dicho siempre en Sí, polos. es verdad. eso. En polo opuesto, esa es la verdad. O sea, en el fondo, una entrevista en que me preguntaron del momento, volví a explicar la teoría de los peces tropicales y la tina de agua caliente. Oye, me la ¿Eh? comentaron Mao harto hoy día. Zedong. Sí, Sí, hasta sí, creo sí. que hasta Carlos Gajardo me comentó. Es que es muy gráfica, digamos. Es muy gráfica. Mao Porque- tenía porque- esa habilidad. Claro, porque en el fondo consiste en decir, mira, porque creo que dijo Mao, si quieres peces tropicales tienes que tener agua caliente. ¿A qué se estaba refiriendo? A que si él quería, él estaba tomándose el poder, estaba haciendo una revolución. Entonces, en el fondo, si él quería lograr que la revolución terminara, por así decirlo, tomándose el poder, estos hechos terroristas o violentistas tenían que encontrar una sociedad en que esto cayera, entre comillas, en terreno fértil, en el sentido de que había un cierto nivel de ebullición. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Eso es lo que ha pasado en Chile. Se Porque calentó efectivamente, por miles de situaciones, digamos, acumuladas, la gente siente la desigualdad, que yo no la veo solo en el concepto de ingreso, la veo también en el concepto de ingreso, los que ganan más o los que ganan menos, sino que en términos de trato, de igualdad de de, trato, abuso, de dignidad, de en diferentes acceso. lugares del espacio público, de acceso, etc. Entonces, finalmente, los peces tropicales encontraron alimento en el sentido de que el agua estaba caliente. Otros dicen estaba el horno para pollos, es otra forma de decir la Sí, claro. frase Claro. de Mao. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú quieres al revés, y tú, Francisco, lo sabes muy bien, digamos, que estos hechos de violencia, entre comillas, caigan en el vacío, Es que el agua y no tiene que estar tengan fría. este alimento exactamente de la gente,
tiene que el agua estar más fría. ¿Y cómo tú enfrías el agua? Respondiendo a la demanda de los pescados, por así decirlo, que resuelva, abre un camino, ¿no?, de solución a sus problemas. Exactamente. Y lo otro que dije respecto a ser partidario de cambiar la Constitución, lo dije en dos sentidos. Uno, de que la Constitución es la Constitución del 80, ¿ah? Por mucho que la haya firmado Francisco Vidal, ¿ah? El 2005. Claro, exactamente. ¿Ah? En el sentido de que efectivamente se le han hecho reformas, se le han hecho cambios, pero es la Constitución del 80. Y por lo tanto, si queremos una Constitución que una a los chilenos, y sería deseable que tuviéramos una Constitución que una a los chilenos, hay que tener una nueva Constitución, que tiene un elemento simbólico, ¿ah? Fundamentalmente. Y segundo, ya, si la vamos a cambiar... Y ahí si la le vamos hago a una cambiar, pregunta. Porque si esta fuera la Constitución de Allende, aunque fuera súper buena y tuviera muchos artículos que nadie los cuestione, la mitad de Chile estaría diciendo lo mismo que ahora. Oye, ¿por qué esta Constitución, etcétera, etcétera, etcétera? claro, por un tema de legitimidad de origen, como dicen, más Exactamente. allá de lo bueno o malo. Entonces, el segundo punto es que si la vamos a cambiar, hay un aspecto que para mí sería importante cambiar, que es que yo le daría en ciertos momentos de la vida de las personas, educación, salud, espacios públicos, transporte, al Estado un rol que va más allá de su rol subsidiario, un rol activo en la integración social, así lo llamo yo, pero en el fondo significa que no tiene por qué la educación de la comuna A ser distinta a la educación de la comuna B en términos de calidad. Siempre va a haber diferencia, en Estados Unidos también la hay. Y efectivamente hay gente que se va y eso se refleja que finalmente las casas, los arriendos de las casas en los barrios, entre comillas, que tienen mejor colegio, ya, son más altos. Pero no hay las diferencias que hay hoy día en Chile. Entonces, yo eso lo cambiaría. Ahora, creo que el cambio de la Constitución, si bien se ha comido el debate en los últimos días, es un actor secundario en la resolución de la raíz del problema, que tiene un carácter, a mi juicio, económico-social. Es un camino en paralelo, porque se va a demorar más tiempo, porque hay que hacerlo en serio, y porque el papel, digamos, las cosas no se arreglan porque la Constitución dice A o B en ese aspecto. Entonces, está bien, hagamos este proceso, nueva Constitución, pero no nos olvidemos que el gran punto que va a hacer que esta tina baje su temperatura es lo económico y social, el paquete de medidas económicas y sociales. Que se están discutiendo. Les voy a dar unos consejos. Polos opuestos en Radio El Conquistador. Lo invitamos a que proteja sus cultivos del daño por pájaros con la revolucionaria tecnología Las láser. cotorras. Tecnología láser amigable Argentina. con el medio ambiente. Bueno, mal que no son bolivianas, porque ahí vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes les cuento de Bird Chile, una inversión con enormes beneficios al corto plazo, garantizado, pero ya, como ya les decía, lo mejor es que es amigable con el medio ambiente. Hágalo, conozca birdchile.cl, conozca su portafolio de clientes, soluciones a la medida para un control de aves eficientes, birdchile.cl. Texpro, líderes en los principales rubros productores del país, con una amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen registro sanitario ISP y todo el equipamiento y profesionales técnicamente capacitados para un uso eficiente de los productos. Purifique su agua con texpro.cl, líderes en calidad a su servicio, llámelos al 22-384-9000. Y finalmente el Heidelberg Center para América Latina, centro de posgrados de la Universidad de Heidelberg. Fiel a su lema La tradición, el futuro, ofrece para el próximo año programas de máster en geociencias con orientación internacional, con profesores de Heidelberg, América Latina y compañeros de distintos países y profesiones también. Tienes el Mira tú, terreno y mucho más. Consulte por este y otros programas en heidelbergcenter.cl o llamando al 22-343-4662. heidelbergcenter.cl. Muy bien. Hablemos de Bolivia. Uf. ¿Está la escoba en Bolivia? Bueno, para mí es un golpe de Estado. Porque hay una confusión. Es golpe de Estado. Ahora, más allá de Evo Morales, el plebiscito que perdió y miró para el techo. Vamos a hacer una línea rápida. Primero, según la Constitución de propio Evo Morales, él no puede ser candidato nuevamente porque solo se pueden por un par de periodos. Él convocó un referéndum para que la gente votara. Ya fue como lo que ahora no deberían hacer los parlamentarios chilenos, que es que cuando él hizo una nueva constitución, partió otra vez de cero. Sí, po. Claro. Partió como si fuera su primer periodo. Y dijo, refundó el ya había país. tenido uno. Claro, Pero bueno. ya había tenido uno y con la nueva constitución él dijo, el país nace aquí. Esto nace, así que ese lo eliminó. Entonces ya lo hizo una vez medio tramposo.
Bueno, convocó un referéndum para modificar la Constitución para que se pudiera reelegir nuevamente y la gente le dijo no. Perdió el referéndum. Perdió. ¿Qué hizo él? No, es que esto no es válido. Presentó un recurso, acusó al tribunal. a su propia Constitución, hecha por él, entre sus compañeros, de violar sus derechos humanos de ser candidato. Ya, finalmente se presentó nuevamente, cosa que no debería haber ocurrido. Ganó en una forma muy extraña. ¿Se acuerdan que desde la oposición reclamaron? Se cortó la luz. Se cortó la luz, se cortó el conteo. Iban avanzando y de repente siguió paralizado y al día siguiente se volvió a prender y él aparece ganando por 10 puntos, que es justo lo que le permite ganar en primera vuelta. Espérate, que yo leí ahí el informe de la OEA y el informe de la OEA dice que eso significa que el último 5% de la votación, porque ya estaba escrutado el 95%, el último 5% de la votación tenía una tendencia diametralmente diferente a la anterior, en que Evo Morales tendría que haber tenido 60 y Mesa 23 para que se hubiera dado ese resultado. Y eso no cuadra con ninguna de las cosas que venía antes. Obvio. Entonces, ¿qué ocurrió? Se generó una revuelta terrible, pero muy violenta, que para nosotros no ha sido tan visible por lo que estamos viviendo en nuestro propio país, en el fondo. Es difícil saber lo que está ocurriendo con lo que nos pasa a nosotros. Tal escoba, manifestaciones, quema, incendios, estaban atacando las casas de sus partidarios del gobierno. En realidad estaba en una situación insostenible y él había afirmado que solo iba a respetar el informe de la OEA, porque el Tribunal de Elecciones propio había contratado una auditoría que dijeron que había irregularidades. Sí. Ya, pero él no creyó eso. Entonces, ¿qué ocurrió ayer domingo? La OEA dio a conocer su informe en donde señala que no se puede declarar válida esa elección porque hubo muchas irregularidades. Y ahí en ese momento él anunció nuevas elecciones. Pero la tensión no bajó durante el día. La violencia estaba muy, muy descontrolada y fue en ese momento en que las fuerzas policiales le quitaron su apoyo y ya fueron un paso más allá. Y ahí es donde tú dices el punto que te da en el fondo del golpe de Estado cuando le sugiere a las Fuerzas Armadas que renuncie, cosa que él terminó haciendo. Sí. Ahora, es una renuncia bien forzada Claro. por la violencia. Claro, o sea, en el fondo, a ver, primero, ¿es un golpe de Estado? Yo creo que sí, es un golpe de Estado. Ahora, obviamente, que las circunstancias son distintas porque él estiró el elástico también hasta que el elástico ya no dio más, digamos, porque obviamente no debió haber pasado nada de lo que hizo. ¿Eh? Pero bueno, pero efectivamente es un golpe de Estado, pero un golpe de Estado, a mi juicio, no tradicional. A lo mejor, Sí, claro. a lo mejor como Sin tanque en en la el calle. mundo moderno. Sí. Porque en el fondo bastó la palabra sugerencia, ¿viste eso? Sí, claro. Que fue como que hubo una le conferencia de sugirieron, prensa a los le comandantes en sugerimos. jefe en que dice sugerimos Que el presidente renuncia. al presidente de la República que renuncie. Y el presidente de la Punto. República adoptó la sugerencia de inmediato, digamos. Ahora, con ese nivel de entre violencia en la medio, calle. los niveles de violencia, pero que los niveles de violencia están también aquí, ¿eh? Sí. Están también aquí. Sí. Quizás la diferencia es que allá hay algo que ojalá nunca ocurra acá, digamos, que es que empezaron a atacar, hubo una serie de renuncias de los ministros en los momentos previos o en los días previos Sí. o en las horas previas Lo a la estaban renuncia de Evo atacando. Morales. Digo, Estaban atacando las casas. que habían, exactamente, que había ataques físicos a la casa del ministro tal, incendiándole la casa, a la hermana de Evo Morales, que es una cosa que es muy, muy brutal, digamos, propio Del del- caos total. del caos total y de la cultura narco y de Exactamente. cosas que nosotros veíamos en algunos países. ¿Te acuerdas que dónde quedó la escoba? ¿En Libia? ¿Ah? Una Sí, claro. revuelta popular Sí. La primavera árabe en general. en la primavera Pero Libia árabe. en particular. Exactamente. ¿Ah? Entonces, O sea, lo que uno hubiera esperado. ojalá cosas que nunca se den aquí, ojalá. Claro, pero lo encuentro terrible. O sea, obviamente no puedo estar más en contra de Evo Morales, pero encuentro muy lamentable que se interrumpa el proceso democrático. Claro, porque lo En lógico, Hubiera sido que él Que terminara. se llamara nueva elección. llaman una elección. Ya, pero lo lógico hubiera sido que él llamara a nuevas acciones y no participara, Francisco. Bueno, porque- si uno se pone o sea, estricto, está sí, bien, pero sí. por eso, pero él debería haber terminado su Sí, gobierno. pero lo primero, la nueva elección, y Mesa y se me olvidó el otro líder. Ya, pero él debería Y haber Camacho. Camacho. Porque al final, miren lo que tenemos hoy día, el despelote total. Por eso, ¿Quién está gobernando hoy Bolivia? No, sé que la la vicepresidenta no, del Senado. No, la vice, la segunda asumir. vice. No sé porque qué va a la pasar primera, con eso. la primera renunció, Claro. asumió la segunda vicepresidenta. No, Sí, debería porque el haber vicepresidente terminado. se fue con Evo. Y una vez que ya hizo trampa, y que se sabe que hizo trampa, y que ya violó la Constitución, ya en verdad era el momento de dar un paso al costado. Pero después de terminar su gobierno. Sí, claro. Bueno, pero fíjense que yo he visto mucha gente subiéndose por el chorro, tratando de hacer el símil, de decir como que hoy el pobre demócrata Evo Morales renunció, así que el presidente Piñera debería hacer lo mismo. Y eso ya se pasa en varios pueblos. Fíjense este tuit de la Sí, diputada lo- Carol Cariola. A ver. La diferencia entre Evo Morales y Sebastián Piñera es gigante. Evo es pueblo, es el arroba de Evo Morales, renuncia,
para no provocar más dolor, más violencia. Piñera se aferra al poder, indiferente a la sangre, a los muertos y a los que ya no ven. Piñera, el presidente empresario que le sacó los ojos a su país. ¿Saben qué le contestó? Esto es bien inesperado. Andrónico Luxit, que en general no se mete en estas cosas, pero se lo voy a leer porque me llamó mucho la atención, tiene muchos retweets. Así es, diputada Cariola. La diferencia es gigantesca. Morales renunció acusado de fraude electoral y había sido descubierto por la OEA. Por el presidente de Chile votaron 3,8 millones de personas en elección que usted también salió electa. Respete la democracia, deje de incitar al odio. Tiene más de 7.000 retweets, 20.000 me gusta. No, pero impresionante cómo estamos llegando a ese nivel de polarización y de lenguaje, ¿no? Sí. No, muy lamentable. O sea, muy lamentable. No porque ayuda. lo de Carlos Cariola en el sentido de que las personas que tienen cierta responsabilidad deberían ser los que más se interesaran en que aquí hay una salida institucional a la crisis. Es lo que corresponde. Todo lo demás es tratar de apagar los incendios con benzina. Y lamentablemente eso es peor. Y una reflexión sobre Bolivia. El presidente Morales gobernó desde el 2006 hasta hoy. Casi 14 años, ¿no? 13, 14 años. Para que tú veas 13. que la economía no es todo. Sí, pues tiene buenos resultados dentro de... Tiene un promedio de crecimiento económico entre el 4 y el 5% anual. El desempleo bajó, creo que es 2%. La pobreza la bajó de casi 50 a 32. Impresionante las cifras. Pero si eso no va acompañado con libertades, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, al final Bolivia está quebrado, miti-miti, políticamente. Pero ¿fueron esos los factores, tú crees? Porque yo, por lo que veo, no son tanto esos los reclamos, sino contra él que se quiso pernar al poder siempre. Para allá voy. Porque no es que se estaban violando todos los derechos. No, pero, o sea, cuando tú te haces elegir 4 veces seguidas... Por eso, porque él está haciendo trampa para beneficiarse él mismo. Claro, pero el punto de vista que si viniera un marciano y preguntara sobre la economía boliviana en los últimos 13 años, debe ser de las mejores economías de América Latina. En su medida. ¿No? Con bajo desempleo, con reducción de la pobreza. Lógico. Creo que el desempleo es 4%. No, es una cosa increíble, vi las cifras. Claro, ellos comparados con ellos, porque con los indicadores de los demás no. Pero, No, entonces, o sea, desde su la punto de partida hasta lección ahora. que debemos sacar Mirando en como el Chile... análisis chileno hay una especie de rabia acumulada Sí, claro. con Evo Morales, porque tiró el elástico y demasiado en el sentido de que Porque Carlos Mesa fue presidente una vez, tiranía, fue presidente una vez, cambió la constitución, fue presidente de nuevo una vez, fue presidente segunda vez, ya no podía seguir, hizo un plebiscito para cambiar la constitución, le dijeron que no, ya no podía seguir, presentó un recurso ante el tribunal X que era pura gente de él, se presentó, Perdió, hubo elección, hizo trampa. no ganó por 10 puntos, se cortó la luz. Ganó por 10 puntos. Ganó por 10 puntos. Viene la OEA, entonces, claro. Pero con Ahora, todo... dentro de todo eso, lamentable. Muy lamentable que termine así. Oh. Ciudadanos auditores, nos vemos mañana, pero acuérdense, sábado 7 de diciembre, en la comuna donde usted viva, vaya a votar. Vale la pena. Como decíamos siempre, vote lo que quiera. Después le como comentamos quiera, qué tiene que pero votar. vota. Ya, cuando sepamos, le nosotros contamos. hacemos una franja. La pregunta. Que tenga una muy buena tarde. Hasta mañana. Lo esperamos en Por Supuesto.